Estamos hablando de ella. El término sensación de inseguridad es un término de un cinismo absoluto, fundamentalmente porque a quien hay que poner la mirada es a la víctima. Después podemos analizar el tema de la inseguridad, que es un tema complejo que excede el tema jurídico. Es un tema que justamente yo estoy abordando en mi doctorado, que es el tema de la anomia, y realmente hay mucho escrito, mucho analizado por sociólogos, politólogos y gente de derecho. Nosotros tenemos un jurista destacado, que fue Carlos Nino, que justamente abordó desde hace mucho tiempo el tema de la anomia. Su libro señero es Un país al margen de la ley. Y eso nos marca un tema que no solamente es argentino, sino mundial, donde la anomia se ve no solamente, digamos, falta de cumplimiento de la norma o conocimiento de la norma e ignorancia de la misma, se ve no solamente en lo que nosotros vemos en la etiqueta del delincuente común, estereotipado, sino que también se ve en todos los otros sectores sociales. Gente de ingresos altos que no paga los impuestos, ¿sí? Gente, el otro día le mostraba a uno como una persona con un Mercedes-Benz se adelantó por la izquierda, por el otro lado de la doble línea amarilla y pasó el semáforo en rojo. A todas las hizo. Faltaba ir de contramano. Y ese sabe lo que es la línea amarilla, se sabe lo que es el semáforo en rojo. El cumplimiento de la norma es una cuestión compleja, difícil, que toca todos los segmentos de la sociedad. Y nosotros debemos tener sería un tema muy interesante para analizar inclusive en los medios, con gente que ha estudiado esta cuestión, porque permite abordarla y permite comunicarla a los distintos sectores. Y como ustedes saben, en la medida que se comunica con mayor calidad, quien escucha la radio tiene una opinión de mejor calidad. Claro. Y eso hace a una exigencia posterior al funcionario. Ahora, doctor, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de una falta de elementos de control de lo que es la violación de determinadas obligaciones. Por ejemplo, vamos al caso ese, de esa persona en el Mercedes que se supone debe tener un lógico conocimiento de las normas. Sin embargo, pasa la doble línea amarilla, o sea que pasa de un carril al otro, viola un semáforo en rojo y no pasa nada. Es decir, el hecho de que no pase nada en muchos aspectos de la vida cotidiana no tiene que ver con una evidente falta de control, no sé si de anomia, no sé si de falta de normas, sino de, por un lado, por el conductor, el respeto de las normas, y por el otro lado, saberse impune. Es posible que en la falta de sanción genere una chorra advierto, por ejemplo, una falla. En general el sistema judicial dice: yo no tengo posibilidades porque ingresan al sistema judicial con el delito consumado. Y, bueno, es obvio. Y yo le digo que sí, pero si nosotros resolvemos, esclarecemos menos del 5% de los casos, hay que tener mucha mala suerte para ir al preso, porque además del esclarecimiento después hay que ser condenado. ¿Sí? Hay que tener mucha mala suerte en la estadística para poder ir preso. Se puede ser allí que el tema de la sanción sea importante, pero esto hay mucho escrito, ¿no? Yo puedo hablar de la prevención. Yo llego a Ámsterdam a las 10 de la noche. Antes de llegar le pregunto al guarda: ¿es una ciudad segura? Él me contesta que Ámsterdam es a esa fecha y dice: sí, es una ciudad segura. Me subo al auto, al taxi, cargo las valijas, le doy la dirección y me dice: pero esto es acá a media cuadra. Entonces bajo las valijas. Cuando estoy bajando las valijas cae la policía. ¿Sí? Hay un sistema de prevención. Dice: ¿qué pasa acá? Se murieron por darle explicaciones en un idioma que yo no conocía a los policías
saludar en el jardín. Es decir, hay un sistema de prevención. Si no, pero además de eso, hay mucho escrito. Usted puede leer un libro que se llama El control social de los cuerpos. No tiene nada que ver con la política de seguridad, pero nosotros sabemos que hay formas de control distintas, el marketing, la educación, hay muchas formas de control social que no se ejercen. Y este es un problema que excede el marco de lo que nosotros leemos en los diarios, que vamos a poner más policía, que por ahí está bien, que vamos a... No, excede, es un complejo inacabable. Nosotros acabamos de sacar una declaración por el tema de los linchamientos, y decimos justamente eso, no es un tema de poner policía, bastón solamente, es mucho más, fundamentalmente el Estado argentino padece de planificación. Lo que pasa es que por un lado, cuando hablamos de educación estamos hablando de cara al futuro, pero cuando hablamos de la situación actual, cómo se debería operar para que lo que está ocurriendo no pase todos los días, no pase en forma reiterada. Hay que analizar causas y efectos. Si usted tiene las causas, lo que tiene que hacer es sustraer los efectos. Para eso, veamos cuáles son. La miseria, en la cárcel son todos pobres. Hay muy poca gente, salvo los del crimen del Carmel y algún otro más. Hay muy poca gente que tiene dinero y disponibilidad. Muy poca. La mayoría son pobres. Entonces, si nosotros decimos la mayoría son pobres, claro, en Dinamarca están pensando en abolir las penas. Pero claro, en Dinamarca usted no tiene necesidad de salir a robar una zapatilla, porque le impone la sociedad que usted tiene que tener esas zapatillas. Entonces hay un sociólogo americano de los años 50, se llama Merton, que dice que si a usted para satisfacer las necesidades que le imponen en la sociedad, los carriles o los procesos normales no son válidos, es posible que algunos tomen por otros carriles. Claro. Para llegar al objetivo social de tener la zapatilla o salir con una chica así o lo que sea. En el medio de ese carril anormal está otros tipos de cosas, la droga, la bebida, la prostitución, la trata. Cuando uno se sale del carril, avanza por otros caminos que no pueden manejar, no son manejables, lo manejan otros tipos que son de otra calidad en cuanto al trato, ¿no? A la imposición de otro tipo de normas. Sí. ¿No? Ahora, doctor, bueno, justamente ahí mencionaba un tema, ¿no? En algunos países están estudiando abolir las penas. En este país están ahí viendo la reforma del Código Penal y algunos dicen que también son abolicionistas, es que están tratando de sacar, de bajar penas, sobre todo en delitos que socialmente son graves, digamos, para la vida humana. Hablamos desde el narcotráfico hasta, bueno, asesinato u otras cuestiones, sacar la reincidencia. Tuve oportunidad de ver, a los abogados los hacen estudiar todos los días, ¿no? Porque ya les cambiaron el Código Civil, o sea, es como que ahora, bueno, están con el Código Penal, tienen que estudiar el oficial y el opositor, ¿no? Porque también está ahora el no a la reforma. ¿Cómo están viendo esta situación? Desde Menem para acá ha habido una especie de hiperinflación legislativa y cada 5 años un 20% de la matrícula queda fuera del juego, porque hay que estudiar el proyecto, después hay que estudiar la norma y después hay que ver cómo evoluciona la norma, claro. Porque no es tan sencillo, no es lineal. En cuanto al Código Penal, no hay rastros de abolicionismo, el tema, en cuanto a las penas, hay una valorización de las penas. Según los que saben de derecho penal, es un código que viene a ordenar lo que hay con un desorden legislativo a partir de un código que se fue completando con leyes sucesivas y algunos con una impronta política particular. Entonces se alteraron las penas, hay unos delitos más graves que tienen penas menos graves que delitos menores.
Entonces, en ese sentido parece ser que la obra es muy buena. Además fue una obra hecha por gente que vive acá, ¿no es? Que trajeron los marcianos, cayeron en un ovni y dijeron, mire, acá hay un código penal, fíjense si les sirve. Es un código penal hecho por gente acá, muy buenas personas, no son ningunos marcianos. Legisladores de distintas tendencias. La verdad que cualquiera que diga rápidamente que esto es un material descartable, es una falta de respeto absoluto y no se justifica ni dentro del marco de la política que nosotros tenemos. En cuanto al tema de la reincidencia, que parecería que ser el más vinoso o el más conflictivo, yo coincido, pero yo coincido, no tiene mucha importancia mi coincidencia, porque es una coincidencia de personas que entiende que el tema de la reincidencia puede ser visto desde otro ángulo. Yo entiendo que podría mantenerse el actual sistema de la reincidencia, que tanto la Corte como la Cámara de Casación Nacional no lo han considerado inconstitucional. No lo han considerado inconstitucional, como lo consideran quienes sostienen que hay que reformarlos. En cuanto a otras cuestiones, hay algunas cuestiones que son duras, por ejemplo, no hay condicionalidad de la pena, son cosas, no, a mí no me parece que hay que ser lineal, me parece que hay que estudiarlo, analizarlo y ver qué es lo que nos sirve a nosotros como sociedad. Ahora, doctor, sin ponerse de un lado o del otro de la eventual reforma del Código Penal, ¿por qué entonces la situación está como está? ¿Por qué el preso, el detenido, no el preso, el detenido sale antes que la víctima de declarar de las comisarías? ¿Por qué hay tanta discrecionalidad por parte de los magistrados al dictar determinadas penas que realmente parecieran a los ojos de las víctimas o de los damnificados casi una humillación, ¿no? Qué difícil que hablar después de usted, que tiene una voz así tan potente. Es de la mañana, después se afloja un poco. A la noche no sé cómo será, pero bueno. Mire, hay que ver cada caso en particular. Los otros días salió una nota en el diario, salió un titular en el diario. El ladrón, que ni siquiera era ladrón, creo que era una tentativa. El ladrón que iban a linchar salió a las 11 horas de estar preso. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está diciendo el diario? Que había que haberlo matado. Para que no saliera. Claro, que vaya preso directamente. ¿Qué es mejor? Entonces nos vamos a las bandas. Se parece que cuando, como esos veleros que nosotros vemos que el viento le va en contra y van de una orilla a otra tratando de progresar en el río. Y a mí me parece que no es así. Me parece que el periódico que titula así, por ejemplo, dice otro del título, el 10% de los que egresan del sistema carcelario reinciden. Entonces yo digo, bueno, pues entonces está bárbaro. Entonces el 90% está bárbaro. Sí, ¿cuál es la noticia? Que el 90% no reincide. Sí. A mí, el titular de los diarios, la verdad que si yo tuviera que hacer docencia desde un medio como ustedes, lean las bajadas, lean hasta la mitad de la noticia. Por favor, lean hasta la mitad de la noticia, no se queden con el copete, porque no van a tener la posibilidad de hacer un análisis crítico de la noticia. Nosotros tenemos un pueblo, yo creo, sumamente culto, pero en todos los niveles, yo creo que es muy inteligente. Mire, si las clases más postergadas pueden hablar de promedios, de descenso, como recién estamos hablando, si Quilmes, un empate de Quilmes es mejor que haber que a Colón no le importa haber perdido con el que perdió porque lo que le interesa ganarle a los de abajo. Si se ponen a hablar sobre que la pelota tiene que traspasar en toda su esferidad, utilizan conceptos y la gente es muy inteligente.
Lo que a mí me parece es que la proliferación de titulares nos hace opinar rápidamente sobre cuestiones. Yo creo que hay que ver cada caso concreto. Y nosotros, yo me siento una persona y le digo, ¿a vos te parece que una persona que le daba para 11 horas preso había que matarlo? Vamos a... Se mata mucho en el bar, en el bar, se mata mucho en el bar, y la verdad es que no sé si alguien alguna vez estuvo en una posibilidad de hacerle daño a otro, o siquiera de matar a un animal en una cacería, y se daría cuenta de lo que significa matar, Se queda un ratito más con nosotros, ¿no? Sí, como